El artículo 3 de la Constitución, por ejemplo, nos dice que se debe educar para la democracia. ¿Cómo podría educarse para la democracia si a los niños se les enseña solamente una versión de la historia de México? En ese sentido nos estamos refiriendo a la historia oficial, porque es un poquito lo que quería aclarar. ¿Cuál sería una historia no oficial? A mí me parece que para la enseñanza de la historia, y esto lo ha sostenido mi partido, deben tener los maestros una variedad de textos para hacer que los niños conozcan diferentes maneras de ver y afrontar la historia por parte de los diferentes historiadores que ha habido en el país, que ha habido muchos, y muy interesantes, y que es así como se educa para el juicio, y no se educa con troquel para forjar una sola manera de ver las cosas y por lo tanto un solo juicio. Es más grave para la democracia y para el pluralismo una versión única y obligatoria de la historia como la que había antes. Y esto sí, nosotros lo hemos combatido siempre. La historia oficial de hoy tiene como única ventaja sobre la historia oficial de ayer en estos textos que abre la posibilidad a ver de manera diferente la historia del país y no impone una sola visión de la historia nacional. Licenciado Carlos Castillo, Partido Acción Nacional. Hemos sido educados de tal manera los mexicanos en una historia maniquea, de ángeles y diablos, que no alcanzamos a veces a ver que la historia está hecha por seres humanos como todos nosotros. Y nos da trabajo educados, por ejemplo, en la admiración profunda por los liberales. Nos da trabajo recordar que pues fue Gómez Farías el que le ofreció la corona imperial a Iturbide. A Iturbide estamos acostumbrados a denostarlo, pero en el Congreso Gómez Farías pidió la corona imperial para Iturbide. Se nos olvida también, por ejemplo, acostumbrados a admirar el nacionalismo del general Cárdenas, que la expropiación del petróleo hecha a compañías europeas no podía disgustar demasiado a los Estados Unidos, y en la foto de la expropiación, al lado del general Cárdenas, está el embajador Daniels. Creo que esto, los nuevos textos de historia nos ayudan a terminar con estas mitologías de que la historia nacional está hecha, por un lado, por seres perfectos, que ni siquiera se hicieron pipí en la cama cuando eran chicos, ¿verdad? Y seres imperfectos, abominables, odiosos, que no tienen lugar posible en la historia del país. Y creo que la tendencia que estos textos nuevos reflejan es un intento de acabar con este tipo de historia que no favorece ninguna posibilidad de respeto plural y de democracia para el país. Y creo que esta es su gran ventaja, vistos también todos sus defectos. Por ejemplo, a mí me parece un defecto, como aquí señalaba el compañero del PRD, que aún siendo acertado llegar hasta momentos históricos muy recientes, ya se den por buenos. Se pueden señalar que ahí están y también señalar las críticas de que son objeto en este momento esos propios hechos, el caso de Pronasol. Finalmente, como creo que esto es una obra perfectible, como creo que este texto es algo que debe discutirse, me parece acertadísima la decisión de abrir ese debate, por ejemplo, en la comisión de la SEP y el sindicato, y en otros ámbitos, también considerando que la historia no se puede decidir por votación, que hay gente que es especialista en materia de historia que debe tener una posición más relevante en este debate que otra. El ser padre de familia, el ser periodista, el ser político, el ser diputado, no dan especialidad en historia. Y creo que hay especialistas a los que se debe atender, especialistas reconocidos por diferentes grupos de interés o ideológicos, así como hay historiadores de diferente sesgo y de diferente manera de interpretar la historia. Todos podemos hacer la historia de la unidad de México y abandonar esta unidad impuesta de la historia nacional. Sí hay de otra.